Bueno chicos, hoy hablaremos sobre la libertad. La libertad es un concepto fundamental en la sociedad humana que se relaciona con la autonomía individual, la responsabilidad y el poder de acción. A lo largo de la historia, este concepto ha sido objeto de estudio y debate en diversas disciplinas, como la filosofía, la psicología y el derecho. En este ensayo se abordará la libertad desde varias ramas de las ciencias humanísticas y desde la mirada del derecho, citando algunos autores del derecho que han contribuido a su comprensión y protección. Asimismo, se analizará si lo que consideramos como libertad en la sociedad realmente refleja la idea de autonomía y responsabilidad individual o si hay otros factores externos que influyen en nuestras elecciones. Desde la filosofía, la libertad se entiende como una capacidad de las personas para actuar según la propia voluntad. Jean Rousseau, la libertad es la facultad de decidir sobre el propio destino y de actuar sin ser coaccionado por la voluntad de otro. Por otro lado, para Manuel Kant, la libertad se asocia con la autonomía, es decir, con la capacidad de las personas para actuar según su propia razón y sin estar sujetas a la influencia de factores externos. Desde la psicología, la libertad se relaciona con la capacidad de las personas para tomar decisiones autónomas y responsables, así como la capacidad de aprender de la experiencia y la reflexión. Para Sigmund Freud, la libertad se relaciona con la capacidad de las personas para controlar sus impulsos y emociones y actuar en concordancia con sus propios valores y principios. En cuanto al derecho de la libertad, se encuentra protegida por varios instrumentos jurídicos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como la libertad de expresión y de reunión pacífica. También protege la libertad en derecho penal, donde se establece que ninguna persona puede ser sometida a penas crueles, humanas o degradantes, y que toda persona tiene derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Algunos autores de derecho han contribuido a la comprensión y protección de los derechos de los demás. Por su parte, el jurista y filósofo alemán Gustav Radbruch estableció la idea de que la libertad es un valor fundamental para la democracia y que el derecho debe garantizar su protección a través de la ley y la justicia. En conclusión, la libertad es un concepto complejo que se relaciona con la autonomía individual, la responsabilidad y el poder de elección. Desde las distintas ramas de las ciencias humanísticas se ha estudiado cómo la libertad se relaciona con el desarrollo personal de la toma de decisiones autónomas. Desde el derecho a la libertad se encuentra protegida en diversos instrumentos jurídicos y se considera el derecho humano fundamental. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la libertad es un derecho fundamental que se relaciona con la dignidad y el desarrollo personal de las personas. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personal y que nadie puede ser sometido a la esclavitud ni a servidumbre. Además, se reconoce la libertad de pensamiento, conciencia, religión, así como la libertad de expresión, reunión, asociación pacífica. Sin embargo, la protección de la libertad no siempre se encuentra en la práctica. En muchos países se limita el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión, así como la libertad religiosa y de pensamiento. Además, la falta de acceso a recursos y oportunidades puede limitar la capacidad de las personas para ejercer su libertad y de tomar decisiones autónomas. Desde la perspectiva del derecho penal, la libertad se relaciona con la protección de los derechos de las personas acusadas de un delito, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio y el derecho a un juicio justo son fundamentales para garantizar la libertad individual. Además de la privación de la libertad, debe estar sujeta a estrictas condiciones de procesamiento legales y no debe ser utilizada como un medio de tortura o trato inhumano. El jurista filósofo francés Michel Foucault abordó la temática de la libertad en su obra Vigilar y Castigar. Foucault argumenta que la libertad no es un estado natural de las personas, sino que es construida por relaciones de poder en la sociedad. Según su teoría, el poder no se ejerce solamente a través de la represión y la coerción,
sino también a través de la normalización y el control de los cuerpos y comportamientos. De esta manera, la libertad es una construcción social que está sujeta a las normas y discursos que rigen la sociedad determinada. La teoría crítica también ha abordado la temática de la libertad desde una perspectiva social y política. Theodor Adorno, en su obra Mínima Moralia, sostiene que la libertad es una ilusión en la sociedad capitalista, donde el poder se encuentra en las élites económicas y políticas, y donde la libertad de elección de las personas se ve limitada por las condiciones materiales de la vida. Según Adorno, la verdadera libertad solo puede ser alcanzada a través de la emancipación de la opresión y la dominación, la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Otro autor que ha abordado la temática de la libertad es el filósofo alemán Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, la libertad no se encuentra en la ausencia de limitaciones o restricciones externas, sino en la capacidad de las personas para crear su propia moralidad y valor y actuar en concordancia con ellos. Según su teoría, la verdadera libertad se encuentra en la superación de las limitaciones impuestas por las normas, convenciones sociales y en la creación de una vida auténtica y plena. En cuanto a la crítica del concepto de la libertad, el filósofo alemán Martin Heidegger argumenta que la concepción moderna de la libertad, entendida como capacidad de elegir actuar en forma autónoma, es la realidad de la forma de esclavitud. Según la teoría, la libertad moderna se basa en la técnica de la manipulación del mundo y la persona se convierte en un objeto en manos de los medios técnicos y las estructuras de poder. Para Heidegger, la verdadera libertad se encuentra en el reconocimiento de nuestra dependencia y conexión con el mundo y con los demás seres humanos. Desde la perspectiva de la psicología, la libertad se relaciona con la capacidad de las personas para elegir y actuar en forma autónoma y consciente. La psicología humanística, representada por autores como Carl Rogers y Abraham Maslow, sostiene que la libertad es fundamental para el desarrollo personal y la autorrealización. Según esta teoría, las personas tienen una tendencia innata hacia el crecimiento y la plenitud, y la libertad les permite explorar y desarrollar su potencial. En conclusión, la libertad es un concepto complejo y multidimensional que se relaciona con diversas disciplinas y perspectivas. Desde la mirada del derecho, la libertad se relaciona con la opción de los derechos individuales y la justicia penal. Desde la teoría crítica y la filosofía, la libertad se ha abordado como una construcción social y política y como una forma de superar la opresión y la dominación. Desde la psicología, la libertad se relaciona con el desarrollo personal y la autorrealización. Es importante reflexionar sobre esta perspectiva para poder entender la forma más profunda y crítica y el significado de la libertad en nuestras vidas y en sociedad. La lucha de las abuelas y madres de Plaza Mayo en Argentina representa una manifestación concreta de la importancia y la relevancia de la libertad en la defensa de los derechos humanos. Estas organizaciones surgieron durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983, en la que miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por el régimen. Las abuelas y madres de Plaza Mayo usaron para buscar entrar a sus hijos, hijas secuestrados, y para denunciar las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en el país. Desde la perspectiva del derecho, la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo se encontró en defensa de los derechos humanos y de la exigencia de justicia para los crímenes cometidos por el régimen militar. Estas organizaciones querían que se reconociera el derecho a la libertad, la justicia, reparación para las víctimas y sus familias, y que se castigara a los responsables de los crímenes cometidos. Desde la
teoría crítica y la filosofía, la lucha de las abuelas madres de Plaza de Mayo se puede entender como una forma de resistencia y de lucha contra la opresión y la dominación. Estas organizaciones desafiaron el régimen militar y el discurso oficial que negaba la existencia de los desaparecidos, minimizaba las violaciones a los derechos humanos. Su lucha por la verdad y la justicia contribuyó a romper el silencio, la complicidad que rodeaba a los crímenes cometidos por el régimen. Desde la psicología, la lucha de las abuelas de Madre Plaza de Mayo representa un ejemplo de la importancia de la libertad, el desarrollo personal y la autorrealización. Estas organizaciones se movilizaron en defensa de seres queridos y de los derechos humanos y encontraron en la lucha una forma de expresión y acción en el mundo. Su lucha contribuyó a dar visibilidad a las víctimas y a sus familias y a constituir una memoria colectiva que reconoce y valora la vida y la dignidad humana. En conclusión, la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo en Argentina representa el ejemplo concreto de importancia y relevancia de la libertad en defensa de los derechos humanos. Estas organizaciones desafiaron el régimen militar y lucharon por la verdad y la justicia en un concepto de opresión y violencia. Su lucha contribuyó a construir una memoria colectiva que valora y reconoce la vida y la dignidad humana y que nos recuerda la importancia de seguir luchando por la libertad y los derechos humanos en todas partes del mundo. En términos generales, una corriente de pensamiento que puede ayudar a abordar esta cuestión es la teoría del derecho natural. Esta teoría define que hay ciertos derechos y deberes que son inherentes a la naturaleza humana y que por lo tanto deben ser protegidos y respetados por el derecho positivo. Uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la dignidad humana, que implica que toda persona tiene valor intrínseco que debe ser respetado. Desde la perspectiva del derecho de que un individuo haya tenido una educación deficiente o haya estado en malas compañías, no justifica que se le niegue su derecho a la dignidad humana. Además, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar que se respeten en todo momento, incluso en situaciones de conflicto o inestabilidad política. Por tanto, si el Estado ha ejercido el terrorismo de Estado, es importante que se investiguen y se castiguen a los responsables para que se haga justicia y se garantice que estos hechos no se repitan en un futuro. En cuanto al castigo en sí mismo, otra corriente de pensamiento que puede ser relevante es la teoría de la pena. Esta teoría se centra en justificar el castigo como respuesta legítima del Estado ante una comisión de un delito. Según esta teoría, el castigo tiene varias funciones, como la prevención general, disuadir a otros de cometer delitos, la prevención especial, rehabilitar al delincuente, y a la retribución, hacer justicia por el delito. Sin embargo, es importante destacar que esta teoría también plantea límites al castigo y defiende que este debe ser proporcionado al delito cometido y respetar los derechos fundamentales del delito. En este sentido, si un individuo ha cometido un delito debido a la circunstancia falta de educación, influencia de malas compañías, se podría argumentar que el castigo debe ser proporcional a la gravedad del delito y tener en cuenta estas circunstancias atenuantes. En todo caso, es importante recordar que el castigo no debe violar los derechos humanos del delincuente ni socavar su dignidad como persona. En conclusión, la cuestión de cuál es peor, si el hecho cometido o el castigo impuesto, es compleja y depende de varios factores. Desde la teoría del derecho natural se puede argumentar que el derecho a la dignidad humana de toda persona debe ser protegido, respetado, incluso si el individuo ha tenido una educación deficiente o ha estado en malas compañías. Desde la teoría de la pena se puede argumentar que el castigo debe ser proporcional al delito cometido y tener en cuenta las circunstancias atenuantes del caso. En todo caso, es importante recordar que el castigo no debe violar los derechos humanos.
Es importante recordar que la filosofía del derecho tiene como objetivo principal establecer una base teórica que permita comprender el derecho y la justicia. En este sentido, algunos autores han reflexionado sobre la relación entre el individuo y la sociedad, así como sobre la responsabilidad individual que en la conformación de su propia vida. Por ejemplo, el filósofo alemán Kant afirmaba que cada ser humano es responsable de su propia vida y de las decisiones que toma, independientemente de las circunstancias que lo rodean. Según Kant, la libertad es la capacidad que posee todo ser humano y que le permite actuar según su propia voluntad, siempre y cuando dicha voluntad se ajuste a los principios universales de moralidad. Por otro lado, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau afirmaba que la libertad es el derecho fundamental de todo ser humano y que solo puede ser limitada en beneficio del bien común. Según Rousseau, la libertad individual es esencial para el desarrollo humano y la realización personal, pero al mismo tiempo debe ser regulada por el Estado para evitar la opresión de unos sobre otros. En el caso de las personas que han sufrido una mala educación o sido víctimas de sustancias adversas, algunos autores argumentan que el Estado tiene la responsabilidad moral y social de garantizar las condiciones necesarias para que estas personas puedan desarrollarse plenamente y ejercer su libertad de forma responsable y autónoma. Sin embargo, otros autores sostienen que cada persona es responsable de su propia vida y que aunque el Estado tenga obligación de ofrecer oportunidades y recursos para el desarrollo humano, acá vamos a tener en cuenta una cosa. El Estado está compuesto por tres poderes, como sabemos, que son independientes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y su papel es garantizar el bienestar de la sociedad y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es responsabilidad del gobierno como representante del poder ejecutivo tomar decisiones y establecer políticas públicas que promuevan el desarrollo humano, la igualdad y la justicia social. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el gobierno no puede actuar en forma arbitraria o autoritaria, sino que debe estar sometido al Estado de Derecho y a las normas y principios que rigen la convivencia democrática. El gobierno está al servicio de la sociedad y debe rendir cuenta a los ciudadanos, quienes tienen derecho a participar activamente en la toma de decisiones que afecten su vida y su entorno. En el caso de las personas que han sufrido una mala educación o han estado expuestas en circunstancias adversas, es responsabilidad del gobierno garantizar el acceso a una educación de calidad, servicios sociales básicos y oportunidades para el desarrollo humano. Al mismo tiempo, es importante fomentar la participación ciudadana y promover la cultura de la responsabilidad individual, donde cada persona asuma su propia responsabilidad y compromiso con su propia vida y con la sociedad en su conjunto. La idea es superar la lógica del castigo y del autoritarismo para avanzar hacia una perspectiva más integradora y unitaria. En lugar de castigar a las personas que han cometido delitos, es necesario comprender las causas de dichos delitos y ofrecer alternativas que promuevan su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Es importante tener en cuenta que la justicia no es sinónimo de verdad, siempre hay que tener presente esto, o de retribución, sino que implica el restablecimiento de un equilibrio y la reparación del daño causado. La justicia debe ser ejercida de forma imparcial y equitativa y debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas involucradas, incluyendo las de las víctimas y las de los victimarios. En este sentido, es importante que el Estado cumpla su papel como garante de los derechos humanos y promueva políticas públicas que fomenten la inclusión social, la educación, la cultura, el desarrollo humano en general. Asimismo, es importante que la sociedad en su conjunto se involucre en esta construcción de una cultura de la paz y de la justicia, donde el diálogo y la cooperación sean los valores fundamentales que guíen nuestras relaciones interpersonales.
y colectiva. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo de Argentina han sido un ejemplo de la lucha en la justicia de los derechos humanos a través de su incansable búsqueda de la verdad y la justicia para sus seres queridos desaparecidos durante la dictadura militar argentina. Han logrado poner en la agenda pública el tema de los derechos humanos y la necesidad de hacer justicia en casos de violaciones a los mismos. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo han luchado por la verdad y la justicia, no por la venganza o por el odio hacia los responsables de los crímenes cometidos. Han promovido la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa, equitativa, donde los derechos humanos sean respetados y protegidos para todas las personas, sin distinción alguna. En definitiva, su lucha representa la lucha de todas las personas que buscan una sociedad más justa, humana, solidaria, donde se respeten los derechos fundamentales de todas las personas y se construya un futuro mejor para todos. ¿Cuál es el lema de las madres? ¿Cuál es el lema de las madres Plaza de Mayo? Las madres que padecieron, sus hijos padecieron torturas, secuestro, tortura, violación en centros clandestinos. Le quitaron fueron uno de los primeros casos que se hicieron ADN en Argentina para buscar a los nietos que habían sido quitados a las madres, que estaban secuestradas. ¿Cuál es el pedido fundamental de las madres? Memoria, porque no hay que olvidar nunca lo que sucedió. Verdad, porque uno siempre quiere llegar a la verdad, y justicia. Memoria, verdad y justicia, nada más. Ningún gobierno puede ejercer justicia por mano propia. Ningún gobierno, porque se vuelve de ser un gobierno democrático a un gobierno autoritario. Hay que ver hasta dónde llega un gobierno, porque hay un límite muy estrecho entre una cosa y la otra cuando se cruza la barrera. Entonces el autoritarismo en democracia no va. Hay división de poderes, el gobierno no puede ejercer ese poder. En ninguna circunstancia lo tiene que ser el gobierno, un solo poder del Estado. ¿Qué es el gobierno? En ninguna circunstancia me parece que un gobierno, por lo que uno comprende, por lo que estuvimos hablando hasta ahora, más allá que tiene que resguardar bien todos los ciudadanos, en cualquier país, estoy hablando de cualquier país, no estoy hablando de lo otro. Yo doy el ejemplo acá de lo que es en Argentina, lo que pasó en Argentina, pero estoy dando un ejemplo para todos los países. Por algo la sociedad transgrede las normas. La culpa la tenemos todos. Todos estamos involucrados en que la sociedad se degradó completamente. Vos, yo, el vecino, todo, las instituciones, todo llevó a que una persona llegara a lo más bajo del mundo, a lo más bajo que hay, sin sus facultades completamente intactas, porque llega un momento que me parece que esa gente ya no tiene la facultad intacta cuando estamos hablando de un conjunto en la ciudad que va directamente para un lado que es incierto, para un lugar que es desconocido, para un lugar que no tiene razón de ser, para un lugar que está fuera del sistema. Si todo ese conjunto de la ciudad se dirige a un lugar que está fuera del sistema, es porque algo no anduvo bien y en realidad tienen la culpa de elegir ese camino, pero en cierto modo es el único a veces camino que le daba las circunstancias de la vida. Entonces todo esto hay que reverlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo en cualquier circunstancia y en cualquier país del mundo. No es porque esté hablando del país. Yo pongo ejemplo mi país. En una época, en unos años, en una década determinada. Pero esto es para analizarlo en contexto en todo el mundo. No quiero hablar de ningún caso en particular, pero los derechos humanos dicen, wow, los derechos humanos. Los derechos humanos quieren que se analicen las cosas, que nadie tome resoluciones y después tome más resoluciones y a lo último tenga el poder absoluto de... Para eso está la división de poder. Un gobierno no actúa por sí solo. Es un conjunto de gobierno legislativo, ejecutivo y judicial. Y se tienen que respetar la división de poder. Bueno chicos, les agradezco que hayamos tocado el tema después vamos a tocar otros temas. Los espero la semana que viene, el mismo día, en el mismo horario. Les agradezco un montón que hayan estado. Les mando un saludo grande.
Por favor, si no te suscribiste, suscríbete, deja un like, un me gusta, no cuesta nada, chicos. Dejen algún comentario, alguna pregunta que serán contestadas. Gracias, chicos. Le mando un beso grande, saludos, bye, 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 bye.